José y su familia viven en la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa. Son parte de las familias afectadas por el desabasto de agua en la alcaldía. Sin embargo, por el bajo nivel de presas, la situación empeoró. José recoge agua en unas viejas cubetas y botes. No tiene cisterna. Asegura que para cocinar debe comprar garrafones de agua y se levanta desde las 5 o 6 de la mañana para tratar de almacenar el agua que más pueda. Trata de ahorrar el vital líquido y nos cuenta cómo. Pues bañándonos nomás una vez a la semana, ahorrando agua para los trastos, ahorrando agua para el baño, ahorrando agua para todos los servicios de la casa. Es triste, pero así estamos y según que muchas promesas de nuestros delegados, pero a la hora de la hora nomás no cumplen nada. Así a esta colonia tengo aquí 62 años de vivir y cada vez estamos peor. Por su parte, la alcaldesa Clara Brugada dio a conocer que la demarcación cuenta con 140 pipas. Mencionó que si llegan a faltar para abastecer a las colonias afectadas, la alcaldía contratará más. Primeramente, una coordinación muy estrecha entre SACMEX y la alcaldía. Vamos a implementar 75 módulos, uno por colonia, y en algunas colonias donde va a haber mayor afectación, si son muy grandes, 2 o 3. Estos módulos es para tener acceso gratuito a las pipas de agua. Aseguró que para facilitarles a las familias el abasto de agua, los puntos de distribución estarán instalados próximamente en el centro de cada colonia, donde estarán las pipas abasteciendo, además de tinacos. En las imágenes Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.